Este tema es altamente interesante y yo creo que la humanidad entera está mucho más abierta a todos estos campos espirituales que antes, ¿no? Antes estaba todo más cerrado, antes la gente estaba mucho más acondicionada con la religión, eh, con, con que así es como está escrito y la Biblia y todo eso, porque son acondicionamientos, ¿no? Pero hoy en día yo creo que hay mucho despertar de conciencia, un despertar de conciencia bastante colectivo. Entonces la gente se está haciendo más preguntas de que, qué es el alma, por qué yo estoy aquí, cuál es el propósito del sufrimiento, por qué están pasando tantas catástrofes, por qué tantos dictadores, qué está pasando, qué tiene que ver esto con Dios. Entonces, es importante quién yo soy, dónde estoy, para dónde voy. Es importante no tanto creer en lo que te dicen, ¿no? Si alguien dijo algo y ya creerlo, ¿no? Creer por creer. Yo le digo a la gente, a mí tampoco me crean. Las cosas que yo creo, las he creído porque yo he investigado mucho. Yo he hecho mucha investigación. Ese tema que manejé de vida después de la muerte, yo hice una investigación de más de 5,000 personas y muchas, he escuchado mucho de gente que ha tenido una muerte cercana y cómo les ha cambiado la percepción. Se dan cuenta que en realidad no hay infierno, se dan cuenta que no hay castigo, se dan cuenta que hay una evaluación y que no es para mal, sino es para tu propio aprendizaje. Entonces, yo creo que parte de nuestra misión de estar en esta tierra, en esta encarnación, es cumplir cierta misión, ¿no? Ok, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué sufrí lo que sufrí? ¿Por qué elegí los padres que elegí? ¿Por qué he vivido lo que he vivido? O sea, todas esas preguntas hay que hacérselas y hay algo que se llama cómo uno va sincronizándose o cómo va uno entiende la verdad, como que su alma, su espíritu sabe cuál es la verdad, ¿no? Entonces las cosas que yo creo es porque mi ser las cree, ¿no? No tanto porque lo leí en un libro. Entonces yo por eso, yo ya me liberé de la idea esa de que existe la muerte. La muerte no existe. No puedes matar el espíritu es energía, la, la, la energía se transforma, pero no se puede eliminar, entonces todos tenemos vida eterna, tanto buenos como malos, como lo que sea, ¿no? Entonces este tema es muy interesante, hay un tipo que se llama Robert, uh, que él ha escrito varios libros, pero uno de los libros que escribió fue El Plan del Alma, y ahí lo pueden poner en Amazon, El Plan del Alma, es muy famoso ese libro. Entonces dice que cuando el alma se desprende de una vida material, o sea, de esta dimensión de la vida material, es porque su misión fue concluida y por consecuencia su aprendizaje también. En su registro, ella guarda la información que experimentó en la vida. Puede haber sido un alma que aprendió desde el odio, desde la adicción, ¿no? Ahora que me está escuchando la clínica Renovación de Vida, desde la adicción, desde la dependencia, la falta de amor propio, el desprecio, etcétera. Y su naturaleza siempre será evolucionar desde el amor, por lo que decide reencarnar las veces que sean necesarias para trascender esas experiencias en las que no vibró desde ese lugar. Alma, si vamos a la etimología, al origen de la palabra alma, significa psiquis, y psiquis es mente. Y también alma tiene tres componentes: psiquis, voluntad, voluntad humana. Entonces, el alma tiene voluntad, ¿ok? Y también tiene que ver con emociones. Entonces, es toda la parte mental. Eso viene a ser el alma. El espíritu, que todos tenemos, todos venimos de ese espíritu, de la divinidad, es un poco diferente, es mucho más sabio el espíritu. Porque la conciencia del espíritu es la conciencia divina. Los maestros espirituales es un conjunto de seres de luz muy avanzados, incluyendo arcángeles y Jesús y Krishna y tantos yogis, tantos avatares que tienen una conciencia muy elevada, muy sabia. Entonces, el alma
planea y define sus desafíos y metas antes de que nazcas. ¿Ok? Elige los padres, elige las circunstancias, elige el sufrimiento como parte del aprendizaje. Ahora, ahí hay muchas incógnitas, muchas preguntas, porque tú dirás, bueno, ¿y por qué un alma elige, por ejemplo, ser indigente y desarrollar un problema de adicción? ¿Y por qué el alma elige unos padres abusivos, que lo abandonen, que lo maltraten? ¿Y por qué el alma elige una enfermedad como un SIDA o como un cáncer? ¿Sí me entiende? Eso es difícil, ese cuestionamiento. Entonces, ¿y por qué si eres una persona religiosa, por qué Dios lo permite? ¿Tiene esto que ver con Dios o tiene que ver con una decisión que tú tomaste teniendo un alma individual eh, para aprender? Entonces, todas la gente que ha tenido una muerte clínica y han regresado han dicho lo mismo, que ellos regresan ¿a qué? Al amor. Todos venimos del amor. Aún la gente que elige una vida de hacer mucho daño a los demás. Entonces, algo que me llamó muchísimo la atención es que si nosotros elegimos, la pregunta sería que tú te tienes que hacer es, ¿por qué yo elegí ese sufrimiento? ¿Por qué yo elegí esos padres? ¿Por qué elegí nacer en un país donde está pasando lo que está pasando? ¿Por qué tantos niños sufren? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué tanto mal, no? ¿Qué tiene que ver esto con el crecimiento, con la evolución del alma colectiva, no? Porque hay una conciencia colectiva, o sea, todos, y hay una conciencia individual. Entonces, mucha gente, aún científicos como Alexander Eben, que escribió las pruebas del cielo después de haber tenido una muerte, prácticamente estaba en coma, pero estaba muerto el cerebro y hasta el corazón. ¿Cómo llegó a recordarse todo lo que había pasado? Él pudo darse cuenta que la conciencia, que las cosas no pasaban solamente en la mente humana, en la conciencia humana, que había una conciencia divina, ¿no? Y por eso él se acordaba pues se acordó de todo lo que pasó en esos 7 días que estuvo en coma. Entonces, está la conciencia divina, y de eso tratamos un tema, y está la conciencia humana, que, o sea, un alma individual y un alma divina, ¿no? Entonces, todos han dicho, la gente que ha tenido una muerte clínica y ha regresado, todos han dicho que la vida, la reencarnación es una escuela, que esta es una escuela y es una escuela muy difícil para la mayoría de la gente, no para todos. Hay otros que han tenido una mejor vida, tal vez una vida sin tanto sufrimiento, pero para la mayoría de los seres humanos, el lidiar con tantas emociones, con tanto desamor, yo la verdad, yo elijo no ver noticias, porque el solo ver noticias, por ejemplo, de mi país, donde yo nací en Colombia, de lo que está haciendo este es guerrillero con el país, pues es tenebroso, ¿no? Dice uno, ¿cómo es posible que dejen subir a la presidencia gente tan mala? Gente que tiene la capacidad de no tener empatía ni compasión. Entonces es difícil entenderlo, pero la conciencia divina nos lleva a entender que esto también tiene sentido, aunque yo no lo entienda, ¿no? Que todo esto tiene sentido y que la vida tiene muchos desafíos y que la vida es una escuela donde tenemos que pasar muchos desafíos, donde que la vida tiene un propósito también, ¿no? Que las cosas no pasan al azar, que sea algo negativo. Vamos poniendo ejemplos. A mí no me gusta ni la política ni la religión porque eso tiene muchas controversias, ¿no? Pero, por ejemplo, mira lo que acaba de suceder, por poner un ejemplo, nada más no que esté a favor ni en contra ni nada. En Argentina, el nuevo presidente Milei, que apenas fue elegido, tiene muy buenas ideas el tipo. Y Argentina, un país tan rico, pues como Venezuela, ahorita está en una inflación terrible, la pobreza está altísima y bueno, el déficit económico altísimo. Entonces, mira todo lo que sucedió para que llegue alguien nuevo, ¿no? Una persona nueva a tomar nuevas decisiones. Entonces, a veces
Entre más ignorancia, pues más tenemos, eso nos lleva a un despertar, a ver cuál es la realidad. Yo me liberé, por ejemplo, de esas cuestiones de pecado y de infierno y de castigo. Yo soy muy creyente en Dios, yo creo en los milagros de Jesús, yo creo en Dios, pero de una forma diferente, como un Dios amoroso. Entonces todos estamos llamados a pasar por la oscuridad, a pasar por muchas situaciones difíciles y aprender. Por eso yo siempre me pregunto, ok, esta situación, esta enfermedad, esta pérdida de trabajo, esta pérdida de la relación, algo que tenga que ver con el sufrimiento, ¿cuál es el aprendizaje? Porque si pasó eso y si yo lo elegí, obviamente como alma tienes una conciencia muy diferente antes de que tienes en el cuerpo, pero ¿por qué se te olvida todo entonces? ¿Por qué se nos olvidó cuál es nuestro propósito? ¿Por qué se nos olvida todo lo que pasan en otras vidas? Cuando yo hablo de la reencarnación es porque está comprobado científicamente, no lo dijo una persona. Hay cientos de evidencia. Cuando hablo de que hay vida después de la muerte, estamos hablando de más de 5.000 personas que tuvieron una muerte clínica por horas y regresaron. Y nadie encontró un infierno. Ahí, entonces, el alma toma ciertas decisiones antes de nacer para aprender. Entonces, si tú elegiste una familia disfuncional, donde te abusaron mucho, donde te golpearon, donde viviste un montón de carencias, ¿qué fue lo que aprendiste de este sufrimiento? Entonces, hoy en día yo veo, pues los que conocen un poquito de mi historia, ustedes saben que yo tengo una historia tenebrosa, o sea, no para compararme con los demás, pero yo viví en las calles, yo fui indigente, una madre que me golpeaba todos los días, un padre alcohólico, vi poner bombas en Colombia, vi muchas cosas de sufrimiento, mucho trauma. Hoy en día, todo ese sufrimiento me llevó a que yo encontrara el sentido de mi vida. Por eso a mí me gusta mucho la salud mental, me gusta buscar formas de cómo mezclar la ciencia con la espiritualidad, buscar la forma de qué puedo yo hacer por la humanidad, por otros seres humanos, no en base a volverme famoso, ni al dinero, ni nada de eso, porque pues en realidad a uno a veces hasta le cuesta hacer estas conferencias, tiempo, dinero y esfuerzo, pero porque yo siento que es parte de mi propósito, yo siento que el sufrimiento no tiene que haber sido en vano, me llevó a cuestionarme muchas cosas de lo que es la vida, de que, bueno, ¿y por qué hay tanta gente mala? ¿Por qué la gente buena sufre? ¿Por qué aparentemente uno lo tiene en todo y otros no tienen nada, ¿no? Entonces, hay un libro que también me dio mucha luz, el libro de El hombre en busca del sentido que escribió Víctor Franco, este psiquiatra, porque él desarrolló un tipo de terapia que se llama logoterapia, que tiene que ver con el sentido de la vida, que el sufrimiento tiene un sentido de vida. Entonces, tú no eres tu cuerpo, no eres tu personalidad y probablemente no tienes nada que ver con lo que consideras tus fallas y limitaciones. Entonces, eres verdaderamente un alma ligera, santa, valiente y eterna que planificó sus desafíos y metas y vino aquí a experimentarlos para tu propio crecimiento y aprendizaje. Ponte a analizar en tu propia vida esa relación tóxica que tal vez tenías y que de repente de la noche a la mañana se terminó esa relación y ahorita estás mejor porque ya no estás en esa relación tóxica. Ponte a analizar esa enfermedad. Pongamos un ejemplo en general, la pandemia. La gente dice, sí, fue terrible, pero la pandemia tuvo cosas buenas. Después de la pandemia, la gente está buscando más por qué sucedió lo que sucedió. Durante la pandemia, ¿qué pasó? Sí, mucho miedo y todo, pero estuvimos forzados a convivir con la gente, a estar conviviendo con los demás, a preguntarnos, bueno, ¿realmente se va a acabar el mundo? ¿Realmente estamos dominados por el mal y qué va a ser de nuestra vida? Entonces, todo ese miedo también nos lleva a buscar cierta espiritualidad, porque lo opuesto al miedo es la fe. Entonces, ¿qué tipo de fe tú tienes?
Y yo creo que entre más pongamos la atención en el miedo, en el por qué a nosotros, el que por qué tantas tragedias, pues más posibilidades hay de que vayan a ocurrir más tragedias. Entonces, en la vida van a pasar muchas situaciones, muchas situaciones. Entonces, la nueva espiritualidad habla de que todos estamos, que somos uno. Entonces, si somos uno, también somos responsables de lo que está sucediendo en Colombia, en Venezuela, en África, del hambre colectiva. O sea, ¿qué está haciendo la gente, por ejemplo, que tiene millones y millones y millones y millones por la humanidad? O sea, ahí es donde uno se pregunta, bueno, como que no hay mucha conciencia cuando 1% de la humanidad es el que maneja el dinero de todo el mundo. Como que aquí no hay mucha conciencia, aquí lo que hay es más control. Pero todas esas situaciones a veces tienen que pasar para que vayamos despertando, ¿no? Cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que en la religión lo único que hacen es meterte miedo del Dios castigador y sacarte dinero y un negocio, entonces ahí como que despiertas, ahí dice, no, aquí hay gato por liebre, aquí como que me están acondicionando y ¿por qué quitan lo de la reencarnación? Entonces de esa forma ya nos tienen más controlados. Pero si tú sabes que eres eterno, si tú sabes que has tenido varias vidas y que vas a seguir teniendo vidas para tu propia evolución, para tu propio crecimiento, todo cambia, ¿no? Entonces, eh, el sufrimiento, el alma lo debe experimentar y lo eligió para que eso te lleve a buscar, a aprender, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo también individual mío, el hecho de yo haber desarrollado adicciones me llevó a que, ok, yo no me quiero morir así, yo quiero pasar ese curso, yo quiero que se acabe mi existencia en sobriedad, porque yo no quiero volver a pasar por ese calvario. Ya mi generación lo ha pasado, mi papá, mi hermano murió de alcoholismo, tíos, o sea, viene en toda la genética. Ahora, algo también interesante, es muy posible que tu alma haya decidido ayudar el conjunto, haya decidido ayudar a todo ese grupo de almas de tu genética. Entonces tú eres el que tienes que aprender a vivir de una forma diferente, a romper todas esas cadenas de odio, de desamor. ¿Se acuerdan, por ejemplo, familias enteras que se terminan matando y se están llenas de odio y nunca tienen la capacidad de perdonar? Entonces, cuando tú evolucionas, cuando tú perdonas, cuando tú eliges vivir de una forma diferente, estás ayudando a tu propia evolución, sino que estás ayudando a los demás, a la demás gente. Entonces, el sufrimiento ¿por qué el sufrimiento nos lleva a Dios? Háganse en esa pregunta. ¿Por qué el sufrimiento nos lleva a Dios? Y Dios es amor, ¿no? Por lo menos el Dios el que yo concibo, es amor incondicional. Nos hace más sensibles, el sufrimiento nos hace más sensibles ante el sufrimiento de los demás y nos ayuda a madurar personalmente. El hombre que no ha sufrido no tendrá la madurez suficiente para amar de verdad y será más duro e insensible ante el dolor de los demás. O sea, yo tengo mucho más sensibilidad ante el dolor de los demás porque yo he sufrido. Entonces, para mí hoy en día, el sufrimiento de mi alma, de la psiquis, que viene a ser de mi mente, de mi conciencia, el haber pasado por la oscuridad, me ha llevado a acercarme más a Dios desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de que por qué a mí me castigó, ni para volverme víctima. La gran mayoría de la gente no evoluciona y saben por qué no evoluciona, porque se revictimizan. O sea, siempre están diciendo, ¿por qué a mí? O sea, ¿yo qué hice para que me hubiera pasado eso? Y eso no te va a ayudar. Más bien, ¿por qué no a ti? ¿Qué es lo que tú tienes que aprender de haber perdido la libertad? ¿Qué es lo que tú tienes que aprender de haber desarrollado una adicción? ¿Qué es lo que tú has tenido que aprender cuando perdiste la libertad y terminaste preso? ¿Qué es lo que tú tuviste que aprender de la pandemia, de la enfermedad, del sufrimiento? Entonces, esa debería ser la pregunta. Y entonces, de esa forma, no te revictimizas, sino dices, ok, yo soy una persona sobreviviente y yo soy una persona que tengo que aprender. Y para aprender fue que mi alma decidió venir a este plan existencial, reencarnar para aprender. O sea que si tu sufrimiento es en vano, si no aprendes nada del sufrimiento, vas a tener que repetir el curso, como los adictos.
que están en un centro de rehabilitación por un año, por 2 años, salen de ahí y se siguen drogando. No aprendiste la lección. O sea, de nada valió la pena vivir un año encerrado, vivir 2 años encerrado si no aprendiste y regresaste a lo mismo. Lo que quiere decir que tienes que seguir repitiendo y repitiendo los mismos cursos. Entonces, siempre el mismo sufrimiento, el fondo de sufrimiento que tocamos nos lleva a un nuevo entendimiento. Ah, por eso tuve que sufrir. Y siempre la solución, siempre casi es espiritual, no tanto psicológica. Por eso a mí me encanta la filosofía del perdón. Una persona que vive en la venganza, una persona que vive haciendo mal, pues esa alma eligió esa tarea. Entonces tú dirás, bueno, ¿y por qué la gente elige hacer daño a la humanidad? ¿Qué tiene sentido? Bueno, es que no es porque sea malo ni nada, sino es como nuestros padres, se la pongo desde esa perspectiva. ¿Por qué yo elegí un padre alcohólico y una madre maltratadora? Yo creo que ellos no querían hacerme ese daño, pero ellos sabían que el sufrimiento que yo iba a experimentar de ese desamor, me iba a servir a mí para entender. Ahora yo entiendo perfectamente lo que tuve que vivir. O sea, yo vine de un acondicionamiento donde lo enseñaban a uno a base de golpes, a base de degradaciones, a base de humillaciones. No había otra forma. De hecho, anteriormente los profesores le golpeaban a uno y los padres decían que estaba bien y firmaban para que lo golpearan a uno. Así, eso era normal, ¿no? Entonces, uno a veces tiene que pasar por muchas situaciones difíciles hasta aprender, ok, ya cuando la gente en las relaciones también, yo he tenido que aprender, yo he tenido relaciones muy malsanas, muy tóxicas y también he tenido relaciones buenas, entonces ya digo, ¿sabes qué? No, yo no puedo generar dependencias, a mí nadie va a contribuirme con mi paz ni mi tranquilidad. Entonces yo aprendí también a través del sufrimiento. El sufrimiento para mí ha sido un gran maestro. Entonces la vida tiene sentido y el hecho de que exista el sufrimiento no lo desvanece. O sea que el sentido de la vida no se desvanece por el sufrimiento. O sea, le da sentido a la vida el sufrimiento. Tiene sentido. Entonces, Víctor Franco, en ese libro que escribió El hombre en busca del sentido, él dijo, yo tengo que sobrevivir a todos estos maltratos, a todos estos abusos, a todas estas cosas que estoy viendo, que me causan un dolor intenso, porque pues yo no le hice daño a la gente, lo metieron ahí siendo psiquiatra y nomás porque estaba en contra de los nazis. Entonces, él dice, yo tengo que sobrevivir porque este sufrimiento tiene que tener un sentido. Entonces, ahí fue que él al sobrevivir, escribió sobre el libro de que el sufrimiento tiene sentido. Entonces él aprendió, él le dio sentido al sufrimiento. Entonces tú siempre te debes hacer la pregunta, ok, ¿qué yo tengo que aprender de este sufrimiento? Tampoco quedarte en el sufrimiento porque la mayoría de la gente, por ejemplo, en las relaciones malsanas o tóxicas, se quedan ahí porque lo eligen, se quedan ahí, nadie te dijo que te quedaras ahí. Yo le decía a mi madre siempre hablando mal de mi papá, que mujeriego, que borracho, que me maltrató y todo. Yo le decía, pero ¿y tú por qué lo permitiste? No, que por ustedes, o sea, no echó la culpa a nosotros, no, tal vez hubiéramos estado mejor cuando ustedes estuvieran separados, porque estábamos sufriendo, eran los terroristas. Ellos eran terroristas, ellos se golpeaban, mi papá con un machete, mi madre con una plancha, o sea, y uno en medio ahí sin saber en qué momento se iban a matar. Entonces, ella lo decidió, nadie tuvo a nadie a la fuerza. Entonces, la mayoría de nuestro sufrimiento tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? A veces, si estás por ejemplo, en un trabajo que no te pagan bien y te maltratan y todo, tal vez ese sufrimiento te va a llevar a que tú pongas un negocio y seas empresario y te pongas a vender empanadas o lo que sea para sobrevivir. Entonces, te da opciones. Entonces, no podemos echarle la culpa que pobrecito de mí, es que Dios me ha castigado y todo, porque la mayoría del sufrimiento que tenemos ha sido por las decisiones que nosotros tomamos. Es como el adicto, el borracho, el drogadicto le dicen, oye, no sigas tomando y todo, y él sigue tomando, ni modo. A lo mejor se va a morir así borracho porque no va a aprender, no va a aprender y no todo el mundo aprende. Entonces, el sufrimiento es opcional en muchas ocasiones. Claro, es inevitable que pasen cosas, pero nunca
te pongas en el plan de víctima. Nunca, ay, ¿por qué? Y no sé qué, porque las víctimas no se recuperan. Estás utilizando un lenguaje de heridas que no te va a ayudar a crecer, a evolucionar. Entonces, de hecho, donde tú pones toda tu atención, eso es lo que crece. Si pones atención en la mala suerte que has tenido, vas a tener más cosas negativas que te sucedan, porque ahí estás poniendo toda tu energía. Entonces, si estás enfermo, no puedes poner la atención en la enfermedad, tienes que poner la atención en la sanación. ¿Ok? Entonces, el sufrimiento es parte de la evolución del alma, porque esta es una escuela y en la escuela no todos los cursos son buenos, hay cursos muy difíciles y hay cursos que tienes que repetir. Entonces, en la escuela de la vida es parte de por qué tú encarnaste en esta tercera dimensión. Entonces, lo que llaman la cuarta dimensión es el lograr sanar el alma, que es la psiquis. ¿De qué? De todo ese desamor que viviste, de quién te abandonó, de la traición, de los rechazos, de las injusticias. Eso es parte de la razón por la cual tú estás en esta encarnación, no para que llenarte de odio, de resentimiento con los... Yo le digo a la gente, mira, si todos somos uno y somos gente que decimos que somos espirituales, hasta a la gente mala hay que bendecirla. De veras, yo no soy quien para juzgar a Petro o a Maduro o a esta. No, yo no soy quien, yo no puedo juzgarlos a ellos porque ellos eligieron. Yo no quisiera estar en los zapatos de ellos. Ahora que yo tengo conciencia, yo no quisiera estar en los zapatos de ellos, de elegir hacerle tanto daño a tanta gente, porque eso es parte del mal y bueno, tarde o temprano va a haber una correspondencia, va a haber un balance karmático. Hay una ley de la correspondencia y hay una ley del karma. Entonces, si tú, supongamos que tú hiciste mucho daño en otra vida, hay un libro que yo escribí que se llama, no que escribí, sino que leí, Semillas, habla sobre el karma y dice que, por ejemplo, hay gente que ha nacido con enfermedades muy dolorosas para balancear todo el karma que hizo en otra vida, cuánta gente no maltrató y abusó y todo. Entonces, en esta vida viene a balancear ese karma, como a pagar ese balance, porque hay leyes establecidas. O sea, es como la ley de la gravedad. Si te tiras del 10.º piso, te vas a romper la cabeza, que seas bueno o malo, porque es una ley establecida, ni modo que vas a volar, ¿no? Es lo mismo que la ley del karma. Haces mal, tal vez en esta vida no pagues, pero en la próxima sí vas a pagar. Por eso yo no quisiera estar en, en los zapatos de un psicópata. Porque para mí esta gente, estos políticos que deberían ser inteligentes son psicópatas. Y yo lo veo desde la opinión profesional. ¿Qué determina un psicópata? No tienen empatía, ¿ok? No tienen empatía, no asumen su responsabilidad. Miren a Maduro y miren a Petro, por ejemplo, ahora. ¿Asumen alguna responsabilidad? Nunca asumen ninguna. Ellos son ángeles, ¿no? No tienen empatía hacia el dolor ajeno. De hecho, disfrutan a veces haciendo daño. Esos son psicópatas. Son psicópatas en el poder. Es una persona que tire bombas, por ejemplo, y mate a otros seres humanos inocentes, son psicópatas. Son narcisistas, son gente antisocial, son gente altamente, pero eso es parte del balance colectivo, del despertar de conciencia colectivo. Por eso, fíjate, les pongo como ejemplo esto de que no porque yo esté a favor del nuevo presidente de Argentina, pero mira cuántos años tuvieron que pasar en un socialismo, en una dictadura, con una inflación tan terrible para tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Entonces, a veces el sufrimiento tiene que pasar para que la gente despierte. ¿Qué nos enseñó a nivel colectivo la pandemia? ¿Qué nos enseñó? Bueno, la pandemia tuvo muchas enseñanzas, ¿no? De que no tenemos poder, ¿no? Por ejemplo, no tenemos poder. Entonces, el poder, ¿quién lo tiene? Pues los que tienen el dinero, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros si no tenemos dinero y no tenemos poder? Bueno, ahí viene el concepto de la fe. Tenemos que entender también, y eso sí tiene que ver con que si tú tienes fe o no tienes fe, porque si no tienes ningún tipo de fe en una conciencia divina, entonces
pues no quisiera estar en tus zapatos también porque vas a seguir sufriendo con muchos miedos, con mucha preocupación, con mucha angustia. Entonces, sí sería bueno entender que hay un plan divino, que hay un misterio, que parece ser que el mal le está ganando. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que aparentemente el mal le está ganando al bien? Por las noticias. La gente está pegada a las noticias. ¿Y qué venden las noticias? Mal, cosas negativas. O venden algo, hay buenas noticias. Cuando ustedes prenden la televisión o un noticiero o el YouTube o algo y van a encontrar buenas noticias, a no ser de que tú elijas qué es lo que quieres ver. Yo elijo qué veo en el YouTube. Yo no veo política, ni veo que las matanzas, ni nada, no porque no me interese o no tenga conciencia, sino que eso a mí me contamina mi alma, mi espíritu. Entonces yo trabajo fortaleciendo la conciencia divina, haciendo cosas que para mí, para que la gente despierte y se cuestione, ¿no? Cuestiónense toda esta programación, todas estas ideas que te han inculcado. Cuestiónense desde su nacimiento por qué están aquí, cuál es mi misión, a qué yo vine a este mundo, nomás a tener hijos, a sobrevivir y a morir, o sea, no tiene otro sentido la vida. O sea, ¿qué caso tendría si no tuviera sentido la vida? ¿Qué te ha enseñado? Analiza en tu propia vida qué yo he aprendido, cómo mi alma ha aprendido del sufrimiento, qué es lo que yo aprendí de esas heridas de abandono, de tener un padre que nunca me dio un abrazo, de tener un padre altamente egoísta, alcohólico, que se la pasaba en la calle sin importarle la familia, de tener una madre altamente neurótica que la única forma expresión que tenía de amor era a través de golpes. O sea, ¿qué yo tuve que aprender? Bueno, ahora me doy cuenta, ahora que tengo más conciencia, me doy cuenta que eso, lo que yo elegí esa vida para no hacer lo mismo con mis hijos, para romper ese legado. Yo abrazo a mis hijos, yo los amo, yo los educo de una forma diferente a como me educaron a mí. Entonces, ya estoy aprendiendo, ya sé que eso tuvo sentido para mí. Ese fue parte de lo que yo elegí. Yo creo que nosotros, pero tú investigalo. Por eso este libro del plan, el plan el plan del alma, hay varios libros, pero hay uno de Robert, así se llama, el primer nombre Robert, muy bueno. Tiene sentido para mí de que nosotros elegimos todo el sufrimiento de nuestros padres y todo lo elegimos para aprender, no para sufrir en vano, sino para aprender. Entonces, cuando tú te preguntas, ok, ¿qué sentido tiene este sufrimiento? Haberme quedado solo o sola en la vida, haber perdido el trabajo, estar sufriendo de triste, depresión, de abandono, de soledad. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué puedo aprender de este dolor? Porque si no aprendes y vamos a poner, pues yo creo en la reencarnación, no voy a poner como ejemplo porque no, o sea, si tú no crees está bien también. Si yo no aprendo, si yo no evoluciono en esta vida, entonces voy a tener que repetir los cursos, voy a tener que regresar a aprender a perdonar, por ejemplo. Si yo no logro aprender a perdonar, por poner un ejemplo, entonces, y si yo me muero en este plan existencial lleno de odio y resentimiento, lleno de desamor, lleno de odio ante toda la gente que hizo daño, lleno de resentimiento aún ante Dios porque Él lo ha permitido, entonces no aprendí la lección. Voy a regresar, voy a volver a regresar porque también ahí hay libre albedrío. Por ejemplo, la mayoría de la gente que tuvo una muerte cercana, o sea, que tuvieron una muerte clínica y luego regresaron, dijeron que ellos le dieron el albedrío. Si tú quieres regresar, regresa. Si te quieres quedar aquí, quédate aquí. Pero la mayoría regresaron porque tomaron porque tienen el libro albedrío y dijeron, no, todavía tengo cosas para hacer allá. Necesito todavía, mis niños están pequeños o tengo ciertas cosas que no he terminado. Entonces deciden regresar. Yo creo que ese Dios amoroso nos da el libre albedrío para que nosotros tomemos decisiones por nosotros mismos. Pero yo no creo que Dios puede evitar el sufrimiento y es porque ese sufrimiento lo elegimos nosotros. Fíjate, no lo elegí Dios, lo elegimos nosotros para poder evolucionar e irnos purificando, irnos, ir aprendiendo a amar. Yo creo que esa es parte, esa es la gran
la gran incógnita, eh, la gran incógnita de la espiritualidad. La espiritualidad alega que la espiritualidad dice que el hombre está en su libertad de actuar de manera ética o moral, ¿no? Así el sufrimiento se torna más claro, ya que el ser humano puede accionar ante él, es decir, tomar una postura ante el pesar y sobrellevarlo de manera digna. Entonces, que si tú, la moralidad que tú tienes es tu elección. Si tú eliges robar, si tú eliges hacer daño, si tú eliges maltratar, si tú eliges odiar, es tu elección, tú tienes ese libre albedrío. Entonces, no tienes ese nivel de conciencia, de empatía y de amor ante otro ser humano y por eso sigues eligiendo tomar ese tipo de decisiones que te van a acumular más cosas negativas, menos aprendizaje. Cuando ya uno aprende a vivir en honestidad, a no hacer daño, a bendecir, a ver a Dios en cada ser humano, ya uno evoluciona. Entonces ya tu alma está evolucionando. Entonces ahí sí podemos decir, valió la pena mi sufrimiento. Yo le digo a la gente que yo le agradezco a cada una de mis heridas. El haber sido abandonado, el vivir en las calles, el haber tenido adicciones. Yo le agradezco. Todo eso contribuyó a mi despertar espiritual, a mi despertar de conciencia. Entonces, yo no soy quien para juzgar a nadie. Por ahí a mí me han juzgado mucho porque manejo temas espirituales y no religiosos. Yo no quiero pertenecer a ninguna secta o a ninguna parte porque yo no quiero, yo creo que la gente tome sus propias decisiones. Yo no le digo a mis hijos ni que ni crean en el cristianismo, ni en el judaísmo, ni en el, no, tú toma tu propia decisión. Lo que sí los llevo es a creer en esa conciencia divina que tiene mucho más sabiduría que nosotros. A eso sí los llevo yo, a que tengan una excelente relación con ese poder superior. Eso yo creo que es importante, que tú entiendas de que todo tiene sentido, de que nada es casualidad, de que todo pasa por algo. Y ese algo tiene que ver con tu aprendizaje. Con tu aprendizaje. Todo sufrimiento tiene una gran enseñanza. ¿Qué has aprendido de cada una de tus heridas? Por ejemplo, si te abandonaron, si te traicionaron, si te humillaron, todo eso es que yo fui abandonado, yo fui traicionado, yo fui humillado, yo fui rechazado, que mi madre no quería tener. Yo estoy haciendo lo opuesto con mis hijos. Les estoy mostrando el amor hacia ellos, estoy evolucionando en amor. No, por más mal que me caiga gente, yo no estoy permitiendo envenenar mi espíritu con odio, sino simplemente mando bendiciones a todo el mundo porque yo quiero aprender el arte de amar. Y eso es algo que tiene que ver con la filosofía. Philis significa amar y Sofía es la educación del amor. Entonces, yo creo que lo que Dios está buscando, esa divinidad, lo que Dios está buscando es dividirse. Él se dividió en muchísimas partículas, en muchísimas partes, y nosotros somos una partícula divina. Él se dividió para que nosotros pudiéramos expresar ese amor o expresar ese odio o tomar ese tipo de decisiones de elegir, ok, para qué equipo quiero jugar. Quiero jugar para el equipo de la desunión, del desamor, de los juicios, de la condena, o quiero aprender a amar a toda la humanidad. Entonces, cuando comienzas a entender que el propósito de tu alma es amar, entonces te enfocas en cómo yo voy a trabajar más en esa fe que yo tengo, de ese amor divino, en el amor propio, amor hacia mí, amarme y amar a los demás, haciendo algo por los demás. Y no se trata de dinero, se trata de darle un abrazo a alguien y decir, sabes que yo entiendo porque yo también sufrí. ¿Qué yo puedo hacer por ti? Ánimo, yo sé que la vida tiene suficientes dificultades, pero yo estoy aquí para cuando tú me necesites, aunque sea una palabra de aliento, ¿no? Dale a otro ser humano. Entonces ahí ya estás aprendiendo a amar. Entonces, dentro de lo que yo creo, dentro del concepto de fe que yo tengo, es que Dios nos ama inmensamente, pero generó esta tierra, esta tercera dimensión donde hay pasado, donde hay presente, donde hay futuro, para que nosotros aprendiéramos el arte de amar y llegáramos
a ese nivel de conciencia donde pudiéramos convivir y donde pudiéramos entendernos y todo. Por eso cada quien tiene una conciencia individual. Tú como individuo, como una alma individual, tienes un propósito de vida. Viniste aquí con un propósito establecido. Ahora, ¿por qué se te olvidó? ¿Qué caso tiene el que se me haya olvidado ese propósito? Bueno, de eso se trata, de que se te hubiera olvidado. Porque si todo te lo acordaras, entonces no tendría sentido. Si te acordaras de todo el propósito, tienes que encontrarlo tú mismo. Entonces, ahora yo entiendo que yo elegí a esa madre maltratadora porque necesitaba aprender que esa no era la mejor forma de crear un hijo, a través de golpes, a través de humillaciones. Entonces, yo elegí ese padre borracho y esa genética de alcoholismo porque yo necesitaba aprender de mi padre que esa no era la mejor forma de vivir, que eso no era lo que yo quería para mí. Entonces, estoy rompiendo un legado generacional. Estoy entendiendo. Entonces, el sufrimiento es un tesoro cuando tú aprendes de él. Cuando no aprendes del sufrimiento, entonces quiere decir que voy a seguir sufriendo. Voy a seguir regresando a esta tercera dimensión, voy a seguir reencarnando y voy a pasar por los mismos cursos porque no aprendí. Todavía estoy un poquito mal de la tos. No aprendí. Entonces, el sufrimiento es un gran maestro. El alma toma decisiones antes de nacer. Ahora, eh, algo que me llamó la atención de la evaluación que va a haber, porque según más de 5,000 personas que murieron y regresaron, dicen que todos pasamos por una evaluación. Que nos van a mostrar todo lo que tú hiciste en la vida, bueno o malo, para que te des cuenta tú qué tanto evolucionaste. Entonces ahí tú puedes decir, bueno, aquí yo herí a gente, tuve la oportunidad de ayudar a la gente y no la ayudé, tuve la oportunidad de perdonar y no perdoné, me morí odiando a la persona. Nunca me di la oportunidad de tener una buena relación con Dios. Siempre juzgué a mi padre, a mi madre. Entonces ahí vas a darte cuenta. Tal vez ahorita no te das cuenta, pero en esa evaluación, cuando ya no tienes el cuerpo material, te van a mostrar toda tu vida. También te van a mostrar las cosas buenas que hiciste. Pero esto no es para condenarte, para decirte, ay, te voy a dar una recompensa por lo bien que te portaste o te voy a castigar por lo mal que te portaste, por lo pecador que fuiste. No, no se trata de eso. Es para que tú logres analizar hasta dónde evolucionaste. O sea, ¿valió la pena haber vivido o no ha valido la pena haber vivido? ¿Valió la pena haber sufrido o no ha valido la pena el sufrimiento? Porque a mí me ha enseñado muchísimo el sufrimiento. Ha sido parte de mi despertar espiritual. Si yo no hubiera sufrido, yo no despierto, yo sigo igual de materialista, nomás de haciendo dinero y aquí y allá o sea, lo mismo. Pero entonces, los momentos más hermosos de mi vida los he experimentado cuando yo hago las cosas bien, cuando contribuyo con la humanidad, cuando estoy haciendo algo que valga la pena, porque estoy convencido de que en esa evaluación quiero tener más cosas positivas que negativas. ¿Sí me entiendes? Quiero que haya valido la pena vivir, o sea, porque también también, así como muchos de ustedes, yo he pagado un alto precio por vivir. He pagado un alto precio por vivir. Mi vida tuvo muchísimo sufrimiento, pero también ha sido una bendición. Entonces me ha dado mucho entendimiento. Entonces el sufrimiento te lleva a ese despertar de la conciencia. Bueno, vayan haciendo preguntas porque ya vamos cerrando este tema. Entonces, para ir concluyendo, tu alma, tu mente, tu psiquis tomó la decisión. El alma es ese campo de energía que tenemos afuera de la mente física, ¿no? Del acondicionamiento físico. El acondicionamiento físico es todas las situaciones que vivimos que nos fue moldeando nuestra personalidad, todo lo que fue pasando que nos fue cambiando nuestra forma de pensar, todo el sistema de creencias y todo. Eso es lo material, ¿no? Esa es la mente material. El alma tiene mucha más evolución, tiene mucha más sabiduría. El alma sabe que tú viniste a experimentar, a aprender a amar, a experimentar sufrimientos, a vivir bajo la oscuridad, a experimentar cómo aprender a amar, cómo aprender a perdonar, cómo aprender a ser mejor ser humano. O sea, el alma sí sabe, porque tiene más conciencia. Y está el espíritu, que es la conexión con la divinidad, que
que tiene más conciencia todavía, tiene una conciencia muy sabia que es Dios, ¿no? O toda esa unión de todos estos maestros ascendidos que saben saben qué tanto tú aprendiste y qué tanto no aprendiste. Entonces, todos vamos a ser más de 5,000 personas, imagínate, y me atrevo a decir más, todos tienen algo en común. La evaluación, todos la vamos a tener. No hay un infierno, no existe el infierno, eso les da cierta calma. No es cierto, solamente existe en acondicionamientos religiosos que fueron escritos por otros seres humanos. Y al ser humano hay que tratar de cuestionarlo porque el ser humano miente mucho y la Biblia ha tenido muchas traducciones y le han quitado muchas cosas y le han agregado muchas. De hecho, de la gente que más miles y millones de personas han matado fueron los católicos. O sea, en Roma o sea, un acondicionamiento, un control terrible y eso es, hay muchas cosas que uno tiene que cuestionarse, pero no tanto juzgar al ser humano. Pero entonces, yo estoy aquí porque tengo la decisión de elegir bajo el libre albedrío qué camino tomar, qué yo voy a hacer con mi vida. Y cuando tú comienzas a amar, a amarte a ti, a amar a Dios sabiendo que Él te ama, aunque te equivoques, entonces todo comienza a cambiar, porque comienzas a darle más valor a tu vida, comienzas a entender, no sigues sufriendo de porque a mí, si no entiendes que vinimos aquí a aprender a ser dioses, ¿ok? A aprender a ser dioses, a tener una conciencia de Dios, la conciencia de Dios, de un ser amoroso que nos ama inmensamente, eh, que nos ama independientemente de todos los errores que nosotros hayamos conocido. Entonces, estamos llamados también a amar a los demás, no a juzgar a nadie, sino a amar a todos los seres humanos, aún los que nos hicieron daño. Bueno, aquí hay una pregunta. Voy a comenzar a contestar algunas preguntas. Ok. Bueno, aquí hay una pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Qué es el alma y dónde está? El alma es la psiquis. La etimología, el origen del alma es psiquis y tiene tres componentes: voluntad, emociones y mente. Esos son los tres componentes. O sea, es mente porque es psiquis, ¿ok? Es, es voluntad porque tenemos una voluntad humana, la voluntad de tomar decisiones, de robar o no robar, de hacer el bien o hacer el mal. ¿Ok? Esa es voluntad, tenemos voluntad. Y tenemos emociones con las cuales tenemos que vibrar, manejar. Las emociones son energía y tenemos que aprender a manejar esa energía. Entonces, eso es alma. Entonces, cuando hablan de las heridas del alma, quiere decir el abandono, la traición, el rechazo, la autoestima malsana, la humillación, el desamor, la tristeza, el odio, el resentimiento. Todo eso son heridas a tu personalidad, a tu alma. Entonces, para sanarlo, tiene que ser a través del amor, el perdón, perdona a nosotros mismos, tomar otro tipo de decisiones. No quiere decir que no vayas a sufrir, aunque seas bueno, sufres. Hay gente buena que sufre porque necesitas aprender a tener más compasión y más empatía. ¿Y dónde está? En la mente. El alma está en la psiquis, ¿ok? Porque ahí está tu voluntad y en la mente también están las emociones, ¿no? Tú tienes que percibir emociones, tienes que sentir emociones, todo eso es una conciencia de la mente, pero es limitada el alma. ¿Por qué? Porque hay otra conciencia afuera de tu mente que es la conciencia divina, que es mucho más sabia, que tiene mucho más entendimiento que el tuyo, porque es Dios, ¿no? Entonces ahí está afuera, está en todo lado. Yo no percibo a Dios como que un viejito o Jesús, sino lo concibo como una energía muy poderosa de un amor incondicional. Y todos los que han muerto y han regresado dicen, yo no quiero regresar, no me regreses porque este amor tan hermoso, tan grandioso, nunca lo sentí en la tierra. Por eso no quiero regresar. Entonces, la buena noticia es que regresamos a casa, regresamos al amor, independientemente de que haya sido bueno, regresamos. Entonces, el sufrimiento de la gente que hace daño es cuando cuando le muestran la evaluación y dicen, wow, en qué tanta inconsciencia viví, a cuánta gente no robé, a cuánta gente no maltraté, cuánto daño no hice. Por eso yo no quisiera estar en los zapatos de Maduro ni de Petro, de estos corruptos, ¿no? De esa gente.
No porque yo los juzgue, sino que porque cuando le hagan la evaluación a ellos y acabe su existencia, ahí van a sufrir emocionalmente, porque ahí van a generar conciencia. Aquí no, en esta tierra esos psicópatas no generan conciencia, porque ya no tienen conciencia, ya la perdieron. Lo único que tienen es egoísmo. ¿Ok? No tienen corazón, no van a despertar. Esa gente, es muy raro que un psicópata despierte porque el psicópata no asume ninguna responsabilidad, no siente empatía ni compasión. Es altamente inteligente, algunos, pero no tienen compasión. Ok, buenas tardes. ¿Será cierto que cuando una persona tiene una muerte inesperada y trágica, los dolientes no los dejamos partir a esas almas? Yo creo que es correcto. Ahora, ¿por qué tanto egoísmo? ¿Por qué se muere un ser querido y no lo dejamos que se vaya? Entre más tú sufras por no dejar ir ese ser querido, menos permites a que esa persona evolucione, a que esa persona haga su trabajo donde tiene que hacerlo. Esos son apegos, no debemos tener apegos. Dejan lo que vaya, dejan lo que haga su trabajo porque seguimos. El hecho de que se acabe la muerte física quiere decir que el alma no sienta. El alma siente la energía porque la energía se va con el alma, ¿ok? La energía no la puedes matar, la energía son emociones, los sentimientos, las emociones, la percepción se van con el alma. Entonces esa persona sigue sintiendo y como sigue sintiendo, nosotros lo seguimos reteniendo aquí, que no se vaya y que no se vaya y estoy sufriendo. Entonces entramos en depresión y los seguimos llamando. Entonces ellos no pueden hacer su trabajo porque no los dejamos ir. Ya partió, ya se fue, al rato me voy a encontrar. La buena noticia es que esta gente, cuando tenemos un nivel, un voltaje amoroso con toda esta gente que pasa por nuestra vida y nuestros familiares, ellos nos van a estar esperando en el otro lado. Esa es una buena noticia, ¿no? Nos van a esperar. Entonces se nos adelantaron simplemente, pero suéltenlo. Vive tu propósito aquí. Pregúntate, ¿qué yo tengo que aprender? ¿Cómo puedo ser mejor ser humano para cuando tenga esa evaluación? Pues pueda tener más cosas buenas que malas. ¿Marcaste la diferencia? ¿Valió la pena haber vivido? ¿Qué hiciste con las oportunidades que la vida te brindó? Y tú dirás, bueno, no tuve mucho dinero para dar, pero le diste un abrazo, un buen consejo a alguien. Siempre hay oportunidad para compartir el pan de cada día con alguien o compartir una buena palabra o un buen consejo. Entonces, dejen ir a la gente que ya se fue para que ellos descansen y ustedes no sean egoístas. Es muy egoísta, ¿ok? Es muy egoísta de nuestra parte el seguir con esos apegos a la gente que ya se fue. Yo, cuando llega en mi mente mi hermano y mi padre que ya están en el otro lado, yo los saludo con amor, le digo, tranquilo, no se preocupen por mí que yo estoy bien. Ustedes hagan su labor, hagan lo que tienen que hacer y al rato nos volvemos a encontrar. Las almas se vuelven a encontrar, ¿ok? Vas a volver a tener la oportunidad de tal vez reencarnar con esa persona en otros roles. El papá pasa a ser el hijo pasa a ser la esposa pasa a ser... Nos volvemos a encontrar para seguir en esa evolución. Ok, a ver, ¿qué tiempo tarda el alma en ese plano después de abandonar el cuerpo? En el otro, cuando ya no hay cuerpo, no hay tiempo ni espacio, ¿ok? En esa dimensión no hay tiempo ni espacio. En la única dimensión donde hay tiempo y espacio es en la tercera dimensión. Aquí hay pasado, aquí hay presente, aquí hay futuro, aquí hay tiempo. Pero cuando ya se muere el cuerpo, ahí en esa dimensión no hay tiempo ni espacio. Entonces, el tiempo no tiene sentido el tiempo ahí. Puede ser que sean años, puede ser que sean minutos, pero ahí no hay tiempo ni espacio, no se puede medir ningún tiempo ni espacio. De hecho, hay un concepto que dice que somos multidimensionales, que es muy posible que nuestra vida esté aconteciendo, nuestra vida pasada, nuestra vida presente y nuestra vida futura. Yo hice una regresión, yo hago regresiones al vientre materno y otras vidas, y en una regresión una persona se fue a una vida futura. ¿Cómo es posible eso si no había sucedido? Bueno, tu misma alma puede estar viviendo una vida pasada, una vida presente y una vida futura. O sea que no hay tiempo. Entonces, el tiempo es, tienes que pasar por ciertas etapas, tienes que pasar por una evaluación, que eso sí, todo está comprobado, tienes que hacer tu trabajo hasta que tú mismo y a través de todo las decisiones que toma
todo el grupo, los maestros ascendidos y toda esta gente, ya tú digas, ok, estoy listo, ya sé lo que tengo que hacer porque todo es bajo libre albedrío. Sí, quiero bajar otra vez a la tercera dimensión, quiero reencarnar porque me faltaron cosas que aprender y voy a elegir y ellos te ayudan a elegir qué tipo de padre, qué tipo de madre, qué tipo de ciudad, qué tipo de vida tener para que pueda cumplir con tu evolución, ¿ok? Para que puedas aprender lo que no aprendiste en esta dimensión. Así más o menos va, pero no hay tiempo ni espacio, entonces no podemos hablar de tiempo en la cuarta dimensión. Bueno, más bien en la quinta dimensión, porque la cuarta dimensión tiene que ver con el poder, el poder sanar tus heridas. Esa es cuarta dimensión. Yo ya, el hecho de yo haber sanado mis heridas y de no tener problema con mi pasado, ya tengo un nuevo nivel de entendimiento. Ya yo no, yo estoy tratando de ser mejor ser humano cada día, de practicar más el arte de amar. ¿Para qué? Para que en esa evaluación haya valido la pena mi sufrimiento, haya valido la pena el haber vivido, el haber sufrido. Estoy enfocado más en aprender qué más puedo hacer por la humanidad y por eso estos canales y por eso este trabajo que yo hago. ¿Ok? Bueno, siempre se repiten las mismas personas, malas o buenas, siempre que se reencarna. No necesariamente, no es algo, lo que sí es que si quedó algo inconcluso con esa alma y no lograste, por ejemplo, perdonar a esa persona que te hizo daño, que te robó, que te traicionó, que te abandonó, entonces te la vas a volver a encontrar tal vez en otro rol, no necesariamente tu esposa, puede ser un amigo, puede ser algo, y esa persona te va a volver a seguir traicionando y robando y todo para que tú aprendas a perdonar, para que no te vuelvas a morir lleno de resentimiento y de odio. ¿Entiendes? Pues no necesariamente es algo exacto. Todo esto se va a determinar en la evaluación. Cuando se acabe tu existencia, te muestran y ahí tú vas a decir, ok, esto fue lo que aprendí, esto no fue lo que aprendí, estas fueron las emociones que aprendí a manejar, esto no lo aprendí a manejar, entonces, no pude aprender a vivir en honestidad. Entonces, van a pasar varias cosas para balancear el karma y para te vuelvas a encontrar con cosas que quedaron inconclusas. Entonces, te vuelves a encontrar a las almas con las cuales no solucionaste. Por eso es tan importante perdonar para así no tener que volverse a encontrar la persona. Porque si no vas a tener que repetir los cursos, ¿ok? No, no tiene que ser exactamente las mismas personas, pero lo que yo sí sé es que el voltaje de amor tan intenso que tienes con otro ser humano te va a llevar, uno toma decisiones, ¿sabes qué? Yo no quiero que la muerte termine esta relación. Yo quiero seguirme viendo con esa persona y te la vas a volver a encontrar a esa alma, porque tú lo decidiste. Fue una decisión bajo del libre albedrío. Y la otra persona también, si decide volverte a encontrar, pues se van a volver a encontrar, porque la muerte no existe. ¿Ok? Entonces, ¿dónde muere el cuerpo? Bueno, el cuerpo muere en esta dimensión solamente, el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo físico, pero un cuerpo sin alma, sin espíritu, es inerte, es como algo sólido, como un pedazo, por ejemplo, dicen polvo eres, el polvo te convertirá en polvo. No tiene nada. Pues yo digo a la gente, gasta tanto dinero en los funerales y todo, ahí no está ni tu espíritu ni tu alma, ahí hay unos huesos que no tienen nada que ver con tu alma está en otro lado, tu espíritu está en otro lado, en otra dimensión. Ahí no te vas a quedar en el mismo lugar. Ahí está tu cuerpo solamente. Entonces tu cuerpo muere en esta tercera dimensión solamente. Aquí puedes evolucionar a nivel alma, pero aquí nomás es donde hay esa muerte física. Y lo material, lo físico sin espíritu, pues es totalmente inerte. Ok, el alma de las personas que se fueron puede sentir culpa y sufrir. Sí, excelente pregunta. Sí, 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 sí. Por eso es tan importante en esta dimensión liberarse de todas las emociones, ¿ok? No permitir que ninguna emoción negativa cultivarla o sostenerla, porque si no tu alma se va con esas emociones. Por eso, parte de nuestra misión es amar y perdonar a todos los seres queridos, aun los que nos hicieron daño, porque fueron maestros espirituales que eligieron esa misión para hacernos daño, para que nosotros pudiéramos aprender. Por eso, si el alma se lleva las emociones negativas, yo tengo que liberarme, dejar en esta dimensión toda emoción negativa. Las únicas que me voy a llevar es las emociones positivas, la gratitud, el amor, el
la compasión, la empatía. Esas son las únicas que yo quiero cultivar y me quiero llevar. Yo quiero dejar aquí en esta tercera dimensión todo desamor, toda emoción negativa, toda la gente que me hizo daño, yo ya la perdoné, yo le mando bendiciones. Yo no quiero sostener ninguna emoción negativa. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y si la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, ¿cuáles son los pensamientos que tú debes entretener? Sostener pensamientos positivos que van a generar emociones positivas, comportamientos positivos y van a fortalecer mi sistema inmunológico y me van a ayudar a que mi alma evolucione. Entonces, cuando tu cuerpo muere y todavía no has perdonado y todavía odiaste a otro ser humano, no te reconciliaste con tu pasado, esas emociones te las llevas contigo. ¿Ok? Y entonces esas son las emociones que te van a hacer volver a regresar, volver a reencarnar para seguir trabajando en el perdón, en el amor, en la honestidad, en lo que no hayas superado. ¿Ok? Excelente las preguntas, me encantan porque tienen mucho sentido. ¿Cuándo se sabe cuál es la última reencarnación? Mira, nuestra conciencia humana es muy limitada para saber. Eh, Hay seres que están bajando precisamente ahorita, que ya están demasiado evolucionados, ya no vienen a aprender, ya aprendieron todo lo que tenían que aprender. Sí hay, no hay muchos, pero están bajando a contribuir con la humanidad, que son seres de luz, ¿no? Son seres totalmente de luz, tienen un nivel de conciencia muy alto, viven siempre en el amor, esos son seres de... Y no están, no crea que hay muchos religiosos ahí, porque la religión es un negocio, ¿no? Es un ser de luz, es un ser que siempre está contribuyendo con la humanidad. Entonces, tu última reencarnación la decides tú junto con el concilio de las otras almas, de tu ángel guardián, de tus maestros espirituales que te acompañaron. Todos tenemos tres o cuatro que nos han acompañado en toda nuestra vida desde que entramos al vientre materno. Ellos junto con otros maestros ascendidos, porque la buena noticia es que sí vas a lograr a conocer a Jesús, a Krishna, a todos estos maestros, porque entre todos van a tomar una decisión. Ok, ¿tú qué decides? Mira toda tu vida, mira todo lo que aconteció en tu vida. ¿Dónde te diste cuenta que no evolucionaste? Aquí. ¿Quieres evolucionar o no? El alma siempre quiere evolucionar, siempre quiere acercarse más a Dios, por lo tanto va a tomar la decisión de volver a reencarnar. Entonces, esa decisión de tu última reencarnación va a ser entre más evolucionado tú estés, más posibilidades hay de que no tengas que reencarnar otra vez, porque tal vez tu trabajo va a ser en esas dimensiones de luz. Tu trabajo va a ser en el servicio cuando llega una alma herida, cuando llega sufriendo, en que tú le ayudes a sanar esas heridas a esa alma que siguió sufriendo emocionalmente, aunque se acabó el cuerpo, siguió sufriendo. Entonces tal vez tu trabajo sea de voluntario, de servicio, pero en otra dimensión y ya no en esta dimensión. Así es de que no sabemos exactamente hasta que no haya esa evaluación y no tomen, porque la decisión no la tomamos juntos, la tomamos en conjunto con Dios, ¿no? Que viene a ser la conciencia más elevada, que es la conciencia divina, ¿no? Los maestros ascendidos de amor, donde ellos no tienen en esa dimensión, en la que es desde la quinta dimensión para arriba, no hay emociones negativas. Ahí tú no puedes entrar y quedarte ahí porque todavía no tienes mucha evolución. Para eso es la tierra, para que pases y pases hasta lograr tener un nivel de conciencia muy avanzado, para que ya tú puedas convivir más con estos seres de luz que lo único que tienen es amor. Ahí no hay nada negativo en esos niveles de conciencia. Ok, ¿cómo liberar el resentimiento y el odio, celos, doctor? Perdón, 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 perdón. Y necesitas hacerlo ya. Y para perdonar, tienes que tomar esa decisión. No necesitas ir a la escuela y hacer un curso para aprender a perdonar. Es una decisión para que sanes. Yo te perdono, yo te bendigo. Yo no soy quien para juzgarte. Te entrego todas esas emociones, se las entrego a Dios. Tú a mí ya no me debes nada ni yo te debo nada. Me libero y te libero. Te amo. Ya, gracias por ese aprendizaje, aunque me dolió mucho. Ya, yo te perdono, yo no soy quien para juzgarte.
¿no? Ni Dios nos juzga porque nosotros vamos a juzgar. El perdón es la solución para que tu alma sane. Si no perdonas, estás eligiendo un cáncer y ese cáncer va a ir contigo. Si no en esta vida, lo vas a generar en otra vida. Toda la gente que tiene cáncer, que genera cualquier tipo de cáncer, tiene en el subconsciente resentimiento y odio. Por eso se genera el cáncer. Es las emociones que mantienen vivo el cáncer. Ahora tú dirás, ¿y por qué un niño nace con cáncer? Porque ese niño se murió con resentimiento y con odio en otra vida, se trajo todo ese odio, todo el resentimiento a través del ADN y nació con un cáncer porque nunca logró perdonar. Así es de que la solución está en el perdón. Y entre más te demores, más se puede estar gestando ese cáncer, ¿ok? De que todo mundo que desarrolle cualquier tipo de cáncer, lo que mantiene vivo el cáncer es el odio y el resentimiento. Si no quieres un cáncer, es mejor que perdones desde ahorita. Las veces que sean necesarias, Jesús decía 70 veces 7. Las veces sigue mandando bendiciones hasta que ya no sientas odio en tu corazón, porque si no, vas a seguir sufriendo hasta que no aprendas a perdonar. Entonces, en el perdón está la liberación. Ok, a ver, si estoy determinado por la genética y por lo transgeneracional, ¿a dónde está el libre albedrío? No todo está determinado por una genética, ¿ok? Hay una parte genética ancestral que tenemos que traer por otras vidas y por la genética de nuestra familia y por todo nuestro clan y todo eso es una parte genética. Pero ¿para qué vinimos aquí? ¿Para qué vinimos aquí? Tenemos el libre albedrío de haber venido aquí. Aún la decisión de reencarnar fue nuestra. ¿Ok? ¿Para qué vinimos aquí? Precisamente para romper con esa epigenética. La epigenética se puede modificar. Hay algo que se llama epigenética. Si tú estás en un torno de amor, de compasión, de empatía, no vas a, ahí rompes todo el legado genético. Ahí ya no te vas a tener que repetir con esa genética negativa de enfermedades, de desamor, de cosas. Entonces, precisamente el estar, no todo está condicionado por una genética. No, es una parte solamente, es la parte karmática que vivimos en otra vida que no superamos solamente, es la genética de todo tu clan, de toda tu familia que tienes que pasar para que tú puedas en esta vida ayudar ese clan, ayudar a tu familia y ayudarte a ti. Entonces, precisamente la razón por la cual tenemos libre albedrío aquí de decidir si somos conductos de amor o conductos de desamor, conducto de paz o conducto de odio, es parte de nuestro libre albedrío. Para eso estamos en esta tercera dimensión. Así es de que si en esta existencia yo logro vivir en amor incondicional y hacer lo que más pueda por otros seres humanos, estoy tomando un libre albedrío, estoy tomando esa decisión en base a ayudar a la humanidad. Entonces, ahí rompo cualquier genética, ayudo a mi generación y logro cultivar. Entonces, mi próxima vida, aunque yo decida reencarnar, va a venir en ese mismo nivel de conciencia de amor porque ya lo tengo. La buena noticia es que una vez que despiertas, te quedas despierto, ya no vas a regresar a seguir dormido. Yo ya entiendo que la muerte no existe, ya entiendo que tengo que tomar una decisión de vivir en el amor, de vivir contribuyendo con la humanidad, de vivir en honestidad. Entonces ya entiendo, entonces en eso estoy trabajando para cambiar la epigenética. Estoy cambiando mi genética porque los genes se van a alimentar del desamor, de las emociones negativas. Por eso si pones una planta en un lugar donde hay tóxico, donde están gritando, esa planta se va a morir porque esa genética se va a morir y te va a causar enfermedad. Por eso mucha gente desarrolla cáncer nomás estando en una relación tóxica. Eso es epigenética. Pero la epigenética que dice que podemos cambiar la genética. ¿Cómo? A través del medio ambiente, a través de nuestra forma de pensar. O sea, todos tenemos células cancerosas, pero no todas las desarrollamos. Entonces, ¿por qué no? ¿Quién desarrolla el cáncer? El que odia y el que resiente. El que no odia ni resiente no tiene que desarrollar el cáncer. Entonces, no todo es genético. En mi familia todo el mundo tiene diabetes, pero quienes desarrollan la diabetes no es tanto genética, es la gente que vive más en odio, en desamor,
no tiene dulzura en su vida y esos son los que desarrollan la diabetes. Entonces, se puede cambiar la genética. También hay algo que se llama neuroplasticidad. Podemos generar más neuronas siendo positivos y optimistas y podemos modificar las memorias. Eso se llama la memoria, la plasticidad de la memoria, que es lo que yo manejo en neurociencia. Podemos modificar nuestras memorias, podemos sanar cualquier enfermedad física también. Y aunque sea genética, podemos sanarla porque tenemos ese poder. Pero para eso hay que hacer mucho trabajo mental, mucho trabajo emocional para vivir en el amor, vivir en gratitud y poder mandar esos mensajes al subconsciente y aprender a sanar. Bueno, listo. Nos vemos la próxima semana. Bueno, la última y ya nos vamos. Cuando una persona está ya en su última etapa de vida, ¿cómo la podemos ayudar a trascender, a irse en paz? Bueno, eh, con amor, o sea, no, tú nomás dile todo está bien, luego nos vamos a encontrar, no tengan ningún miedo, vas a encontrarte con tus seres queridos, Dios está contigo esperándote, va a haber una fiesta en el cielo y si esa persona tiene cosas que inconclusas o tiene culpa o tiene cosas de esas que se liberen, no hay culpa ni nada, todo es un aprendizaje, no va a haber condena, no va a haber infierno, vamos a regresar a casa. Esa es la mejor forma de ayudarlos a trascender. Yo trabajé en hospice, en los que se morían, y yo experimenté mucho amor ahí. Y ha llegado un momento en que ya yo les decía, cuando tenían conciencia o cuando estaban en coma, yo les hablaba, les decía, tranquilo, suéltate, no te resistas, suéltate, todo está bien, no hay nada mal, no hay nada mal. ¿Ok? Todo está bien, eres un ser de luz y vamos a regresar a casa. Te están esperando tus seres queridos. Todo está perfectamente bien. Eso fue lo que aprendiste. Quédate con eso, que Dios sabe exactamente que tú vas a estar bien. O sea, el sufrimiento y el infierno aquí está. Cuando se acaba la muerte física, viene el descanso, viene el amor. Nos volvemos a encontrar con los seres queridos. Ahí vas a experimentar un amor que nunca vas a poder experimentar en esta tierra. Nos vemos la próxima semana y vamos a seguir entre semana. Les voy a decir cuál tema. Tal vez va a ser un tema, puede ser el aprendizaje del sufrimiento. Sigamos con esta línea. O cuál es la enseñanza del sufrimiento. Por ahí vamos a trabajar la próxima conferencia. Nos vemos la próxima semana a a la misma hora, el jueves. Va a ser, a ver, ¿qué día cae jueves? El 30 de noviembre. Nos vemos a las 5 de la tarde. Gracias por su asistencia. Díganle a la gente, los que no pudieron ver esto, pues lo pueden ver en el canal de YouTube, Lifecology. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.